Los papiros del Mar Muerto, escritos entre el 200 a.C. y el 100 después de Cristo, se encontraron en una cueva en las cercanías de la aldea de Qumrán, cerca de Jericó. Se cree que fueron escondidos aproximadamente en la época de la caída de Jerusalén, en el 66 de nuestra era. Comprenden las creencias de una mística secta de devotos judíos, los esenos. Los esenos son el mayor grupo apocalíptico de judíos que surgió en Jerusalén en el siglo II a.C. Las escrituras de los esenos señalan algunos de los acontecimientos que se cree que llevarán a la batalla final. También proporcionan algunos de los conceptos subyacentes de la teoría del apocalipsis. Una de las tramas comunes a todas las religiones es precisamente esta expectativa del día del juicio. Y cada una de estas tres religiones, a su propio modo, ha interpretado y entendido la misma idea. Los esenos se separaron de su templo en Jerusalén porque sintieron que se había vuelto muy acomodaticio a otras religiones. Así que se fueron para formar una comunidad más piadosa en el desierto. Como dedicados estudiosos, acumularon una colección de escrituras sagradas, alcanzando casi los 1000 documentos. Esta colección sería conocida como los papiros del Mar Muerto. Fueron redescubiertos ocultos en una cueva oscura 2000 años más tarde. Los esenos creían que la batalla tendría lugar cerca de la antigua Jerusalén y que el futuro del mundo como ellos lo conocían estaba en juego. Y su líder iba a guiarlos en este escenario de los últimos días, en el que los hijos de la luz derrotarían a los hijos de la oscuridad. Las escrituras estaban entre los más importantes textos religiosos jamás encontrados. Estas establecieron a los esenos como uno de los primeros grupos en escribir acerca del enfrentamiento final entre Dios y Satanás. La idea de un ejército de creyentes liderados por Dios y un imperio del mal comandado por el poderoso príncipe de las tinieblas, Satanás, surge de los papiros del Mar Muerto. Es durante este periodo que surge una nueva corriente de pensamiento, a la que nos referimos como apocalíptica. El libro de la sabiduría de los hebreos, escrito en el siglo I o II a.C., muestra a Satanás escapando de la autoridad de Dios para convertirse en una deidad autónoma de la oscuridad. Satanás es descrito como un matón diabólico, con una serie de secuaces demoníacos que cayeron a la tierra para causar caos en ella. Hay varios documentos religiosos que detallan la ruptura de Satanás con Dios. El diablo, resentido de su papel como sirviente del Todopoderoso, lidera una fallida rebelión contra Dios que termina en su desierto del cielo. Este episodio le hace ganar a Satanás uno de sus muchos nombres. El libro de Isaías se refiere a él como una estrella caída conocida como Lucifer. Él se rebela contra Dios, se rebela contra todo el orden de justicia en el cielo. Y un tercio de los ángeles se une a él. Son expulsados del cielo. La caída es una historia muy dramática de ángeles que se rebelan y se hacen no fieles a Dios, sino a Satanás, su líder. El Islam llama a la fuerza oscura por un nombre distinto, pero se hace eco de la historia cristiana de un sirviente rebelde.
Los musulmanes creen que originalmente Satanás fue creado del fuego, mientras que los ángeles fueron creados de la luz. Satanás tuvo el privilegio de codearse con los ángeles, pero cuando desobedió a Dios, entonces Dios lo expulsó. Las religiones también comparten la creencia de que la arrogancia de Satanás causó el conflicto con Dios y provocó su destierro. La cacería de Lucifer a la humanidad ha sido vista como su venganza. Satanás se convierte en una fuerza no a la par de Dios, sino una fuerza que es autónoma, que queda totalmente fuera de la capacidad de control de Dios. En la historia de la caída, el orgullo y la envidia es lo que se cree que motivó a Satanás, provocando su decisión de destruir la relación de Dios con la humanidad. La esperanza del diablo es finalmente ganar sus almas y devoción para sí. En la cristiandad, Satanás es visto como un ángel caído que está en guerra contra Dios y contra las fuerzas de la justicia. Esto explica la existencia del mal. A lo largo de la historia, Satanás es visto como aquel que pone a prueba a Dios, buscando sus debilidades y vulnerabilidades. Cada encuentro lo envalentona más. Cada prueba aumenta la escalada y la magnitud de la épica batalla que nos aguarda. El pensamiento apocalíptico se trata acerca de cómo existe una red invisible y universal, liderada por una mente maestra criminal. Se cree que Satanás incrementa su poder mediante mañas y trucos, cambiando de forma y poseyendo o usurpando otros seres vivos para que hagan su sucio trabajo. Satanás puede asumir varias formas y a lo largo de la historia, esta será una de sus marcas, que puede merodear sin dejarse ver. Este es un talento particular que Satanás parece tener y nunca en realidad está solo. Siempre está con un grupo de otras figuras demoníacas que trabajan con él. Se dice que la forma más notable del diablo es la de la serpiente. Su acto más infame fue invadir el oculto jardín sagrado de Dios. El primer libro del Antiguo Testamento relata este primer encuentro entre el bien y el mal. Se cree que fue un triunfo para Satanás, pues el resultado es lo que se conoce como pecado original. A lo largo de la historia, el hombre ha mirado a los cielos en busca de respuestas a las confusas preguntas de la vida. Su búsqueda de respuestas lo ha llevado a tener conciencia, no solo de Dios, sino también de otro poderoso ser, el ser del mal. Los textos de los judíos, cristianos y musulmanes se refieren a él como Satanás. Satanás es el centro de la influencia del mal, de lo que está sucediendo en el mundo tras bastidores. En varios textos religiosos, Satanás está continuamente luchando con Dios por las almas de los hombres. Y cada encuentro lo hace más decidido y lo prepara más para el conflicto final, el temido fin de los tiempos. Satanás se presenta como una figura que quiere poner a prueba al ser humano y que espera poder alejar a la humanidad de la adoración a Dios y ponerla
de su parte en este conflicto. La lucha del hombre contra el mal está presente desde el comienzo en el Antiguo Testamento. El libro del Génesis presenta una tentadora serpiente que entra en el jardín del Edén. Satanás nació en el jardín del Edén y su manifestación es la serpiente. La serpiente se convirtió en el símbolo del mal y más tarde se desarrolló en la tradición judía. Esta versión de Satanás como tentador del hombre es reforzada en la interpretación islámica. Satanás tiene el poder de tentar al ser humano. Satanás no tiene el poder de forzar al ser humano a cometer pecados. Es el ser humano el que cometerá los pecados. La habilidad de Satanás de tentar es descrita como una de sus armas más efectivas en la batalla por el alma de los hombres. Para muchos creyentes, la tentadora serpiente que convence a Eva de comer el fruto del árbol del conocimiento es Satanás actuando. En la historia, Eva convence a Adán a que también coma del fruto prohibido, un acto que Dios no puede perdonar. Esto es interpretado por los judíos, cristianos y musulmanes como el pecado original del hombre y uno de los grandes triunfos de Satanás. Él permite a Satanás un cierto grado de acción en el jardín del Edén. He permitted Satan to tempt innocent Adam and Eve, and they fell into sin voluntarily. El Todopoderoso expulsó del jardín a sus amados Adán y Eva, pero reservó toda su furia para Satanás. Dios, según las antiguas escrituras, condenó a Satanás a vivir para siempre en la forma que adoptó para inducir a Adán y Eva a la traición. La batalla inicial en la guerra culmina con la concientización de que el alma del hombre será siempre vulnerable a las artimañas de Satanás. La Biblia dice que Él es el maestro de la mentira. Él es el principal impostor, así que no sabemos qué forma puede adoptar desde el punto de vista de su apariencia, pero reconocemos los efectos de su presencia. Debido a su ingenioso uso del cambio de forma y los disfraces, la descripción que hace la gente de la forma física de Satanás se derivaría de una combinación de antiguas representaciones del mal. La horqueta, por ejemplo, es el tridente de Poseidón. El color rojo viene de la deidad egipcia Set. Los cuernos vienen del griego Pan o de la deidad cananita llamada Habayu, quien tenía cuernos y cola. Todos estos diferentes elementos de la tradición satánica, en realidad, de otras culturas. La supuesta habilidad de Satanás de poseer y controlar al hombre lleva a la gente a ver su obra en el comportamiento de otros, particularmente de sus enemigos. Hay algunos actos en la humanidad que están más allá de la explicación humana. Y es allí cuando nos sentamos y decimos, pareciera que las manos del diablo están metidas en esto. Para los creyentes, el Edén fue el comienzo de que Satanás desencadenara sus poderes en la humanidad, dejándola en un permanente acto de equilibrio entre el bien y el mal. Pero Satanás no se quedaría tranquilo. En las antiguas escrituras, pronto acecharía de nuevo al hombre, poniendo a prueba a uno de los más piadosos servidores de Dios,
El supuesto triunfo de Satanás en el jardín del Edén significó que solo era cuestión de tiempo antes de que intentara de nuevo retar la relación de Dios con el hombre. El libro de Job en el Antiguo Testamento presenta este reto. Esta vez, Satanás es lo suficientemente atrevido como para abandonar el disfraz. La más gloriosa aparición de Satanás comienza en el libro de Job. Es la exposición más detallada del carácter de Satanás. Satanás intenta de nuevo antagonizar con Dios, apuntando a su creación más preciada, el hombre.